Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos en alguna parte de México, arquitecto Iván. ¿Dónde estamos, por favor? Estamos en el municipio de Cuautla, en la colonia Gabriel Tepepa, precisamente en el fraccionamiento La Esmeralda. Bienvenido, arquitecto. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer una propuesta de ampliación de una casa de interés social, en el cual tiene un frente de 4.85 metros, y vamos a ver las dos propuestas, tanto la original como una vez que ya trabajamos en el proyecto. Excelente. Entonces, esta es la casa que entregan. Si quieres pasamos, este es el proyecto original que vendió la constructora que hizo el desarrollo. Es un desarrollo de alrededor de 15-20 casas, es un desarrollo pequeño. Sin embargo, tratando de mejorar el espacio que habitan las familias, nos dimos a la tarea a través del propietario que nos contrató de desarrollar un proyecto para mejorar la habitabilidad de la misma. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene de 4.85 de frente por 18 de fondo. Ok. Es estrecho, ¿verdad? Vamos a ver Sí. cómo Si está. quieres, pasamos a ver el proyecto Claro que sí. original, el que desarrolló una constructora. Ajá. Y adelante, por favor, pasa conmigo. Sí, pues es que estas vigas hicieron toda la diferencia. Aquí le quedó espacio hasta de sobra. Sí. De hecho, hemos tenido la oportunidad porque después te haces amigo de los clientes y hemos desarrollado fiestas acá, Sí. alrededor de 15-20 personas, como está bastante amplio Ajá. y el espacio lo da, que es lo importante, y funciona. Porque aparte tenemos dos baños de servicio, tanto como el que está en la parte del jacuzzi. Y aquí seguimos con una escalera pequeña. La idea era no abarcar mucho espacio, le hicimos tipo L, con huellas de 25 más la nariz para dar los 30, para que podamos tener mayor amplitud en esta parte. Es igual una escalera pequeña, sin embargo es suficiente para poder subir. Cambiaste la forma, ¿verdad? Y de este lado, jóvenes, solamente rápido, el medio baño, que es un medio baño en 1,20 m aproximadamente por unos 70, no, unos 50, ¿eh? Y funciona. La clave de estos baños pequeños, jóvenes, les voy a decir cuál es. Que el lavamanos mida menos que la mocheta. Si ustedes se fijan, o sea, como tenemos ese 1,20 m para el baño, o sea, tiene que ser un lavamanos de pedestal. Entonces, siempre ustedes consideren el ancho de su mocheta, que su lavamanos sea menor, para que nunca rebase el paño de la boquilla de la puerta y que nunca vayas a tener un problema al momento de abrirla. Por eso, cuando tenemos baños pequeños, lo mejor es hacer puertas de baño pequeñas, ¿verdad? Ajustarnos. Y al final, como dice el maestro Lucio Muniain, nunca he visto que una persona se quede fuera de un baño de avión que tienen puertas de 60 centímetros. Entonces, al final, todos debemos de caber por 60 centímetros. Lo dice la ergonomía de un avión. Así es. Aquí cambia la cosa. Le hiciste luz, le metiste luz aquí. Luz cenital. Ajá. Mira cómo se ve. Se ve muy bien. Y todo lo traemos con luces iluminado, también luz indirecta. En la noche se prende automático, y ahorita venimos de día, pero la verdad que hace que se vea una galería muy bonita cuando va subiendo en este espacio. A pesar de ser una casa pequeña, lo que tratamos de dar es mayor amplitud. Continuamos con las mismas recámaras. Está bueno el remate. Estas son las mismas recámaras. Estas son las recámaras originales del proyecto. Ahora cambiamos el closet, lo pusimos acá, y esta es la luz cenital para ventilar estas recámaras. Si te das cuenta, a pesar de que son pequeñas, tenemos bastante luz en estas recámaras. Este es el proyecto original de la casa. Entonces, ahí hicimos un cubo de luz. Este es un nuevo patio. Así es, un patio pequeño, Ajá. de alrededor de unos 50 por 1,20, que nos permite tanto ventilar recámaras como un baño intermedio que tenemos acá. Y cumple con medidas mínimas. Sí cumple. Ok. ¿Les dan a ustedes el reglamento de construcción esas medidas mínimas de patios?
No tenemos unas medidas mínimas, sin embargo, sí nos dicen que debe tener habitabilidad. Entonces, de alguna manera cumplimos con esas medidas y tenemos un espacio bastante amplio. Si te das cuenta, entra bastante luz y también ventilación. Y ventila 3 espacios. Está articulando. Y aquí tenemos otra recámara que es igual el proyecto original. Y en lo que es el baño tenemos una covachita para guardar cosas. Entonces aquí los muros los hicimos que subieran. Tenemos una pequeña covachita ahí para bodega. ¿Pero era el baño? No. No, aquí se pensó en bodega desde inicio. Nos pidió una pequeña bodega, pero pues ya la llenó. ¿Pero originalmente qué era? Esta es una recámara. Ajá. La recámara llegaba hasta acá. Este es el closet del proyecto original. En Sí. esta parte. Pero como recorrimos el baño en planta baja al acceso, Ajá. subimos igual el mismo muro. Ya. Y aquí sí se pensó no, nunca se pensó para baño, se pensó para guardar cosas. Un closet. Okay. Pequeño closet. Y tenemos cabe mencionar que aquí también ampliamos las ventanas. Esta ventana es más pequeña en el proyecto original. Nos fuimos al castillo y ampliamos todo para hacerle mayor iluminación y ventilación. Excelente. Y pues bueno, aquí pusimos en el pasillo un remate. Y tenemos un baño intermedio. La verdad que es un baño únicamente con las medidas necesarias por el espacio. Pero si te das cuenta, todo está iluminado y ventilado naturalmente. Aquí sí nos vamos, jóvenes, al metro. Pues sí, seguimos en el metro 20. Así es. ¿Verdad? Seguimos en un baño de metro 20 por 220. Por 220. 230. Subimos el techo también, ¿verdad? Así es, aquí tenemos una altura de 290. ¿Volvieron a colar losa? Sí. De hecho, parte de aquella, si volteas en la parte de atrás, ahorita te vas a dar vuelta, hacia arriba donde estás tú, esa es la losa original. Y subimos un poquito la altura de este techo. O sea, sí utilizamos lo que son las dos recámaras y lo que es la escalera, el techo original, y a partir de ahí hicimos nueva losa. Sí, porque a ver, si lo entiendo bien, la casa original termina en las recámaras. En las recámaras. Que termina más o menos. Y aquí era el baño. Así es, aquí era el baño. ¿Verdad? ¿Dónde el baño nos sirve ahora de pasillo. De pasillo. Sí, exactamente. Ah, ya. Y aquí tenemos. Se hace el baño, un buen remate ahí al final. Otra recámara. Y aquí está con closet y todo. Y obviamente la ventilación de esta parte del patio. Claro, que esta recámara tiene un poco más de luz porque aquí la ventana se vuelve sur. Así es. En la otra recámara se vuelve norte. Y está completa de piso a techo. Es para salir. Ok. Aquí se vuelve de piso a techo y ya vi el pequeño lucernario que dejaste para la planta baja. Fíjense, es un nuevo bajante pluvial. Pues que es la trave que vimos en la parte de abajo. Ok, claro. Estoy entendiendo. Esa trave nos sirve para desalojar aguas pluviales y para desalojar el baño. Es importante mencionar que dejamos jarros de aire para que baje el agua, fluya con mayor fluidez. Aquí ya que tenemos de altura, pues casi 3 metros. 290. Sí. Las habitaciones, ya. Aquí tenemos un remate del pasillo. Mueblecito, se ve bien. Y bueno, tenemos la recámara principal. Que esta sí ya está. Tiene mayor presencia, más espacio, más altura. Y aprovechando la L que ganaron, ¿verdad? Así, de hecho, esta recámara es parte del terreno colindante. Esta es la L que ganamos, la parte del terreno. Pero a ver, entonces, es que no entiendo esa parte. O sea, si la casa de al lado medía 4.50, ¿qué había para quitarle? ¿O tenía un jardín lateral? Tenía un jardín hacia atrás. Estas casas se desarrollaron, la casa medía 7 por 5 metros y atrás tenían 8 metros. Entonces compraron 7, 8 metros en la parte de atrás. Y ya es por eso queda en él este desarrollo del proyecto. Sí, porque aquí al final pues aprovecharon, ¿verdad? Aprovecharon la oportunidad de poder adquirirlo y desarrollar completo. Y desarrollar completo, claro.
¿Esta recámara ya mide 4 metros o cuánto? No, ya mide 5 por 5. 5. Estamos viendo 5 de cabecera. Sí, son 3, 2, más o menos unos 50, unos 20. Excelente. Sí, es otra cosa. 5 también. Y 5 por 5. Sí, y ya tenemos lo que es un vestidor y un baño para la recámara principal, que es igual, le dejamos una pequeña luz cenital y aquí se distribuye. Muy importante siempre pensar en esto, jóvenes. Que la distancia entre las dos puertas sea la suficiente como para que puedan colocar un mueble o una televisión, ¿verdad? Porque a veces nos quedan muy pequeños y pues no cabe Y ya nada. no cabe. Y más ahora las teles que ya son bastante grandes y aparte la tele ya te sirve para todo. 189 pulgadas. Ok, entonces hacemos 2 franjas de vestidor, de closet. Perfecto. Y también aquí un baño, un pequeño baño. Y puerta corrediza, que esta es Así la clave. es, corrediza. Que esta es la clave para que este proyecto funcione, porque te quita menos espacio, consume menos espacio la puerta corrediza. Y pues bueno, aquí se desarrolló lo que es el lavabo, la regadera y el inodoro, con una ventilación. Lavamanos, sanitario, sus ventanas y la regadera. Compacto pero funcional. Muy bien, y el vestidor, pues... Está práctico el vestidor. Sí, y bastante amplio. O sea, el vestidor tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 3 metros de cada lado. O sea, es un muy, muy buen vestidor. Son 6 metros lineales. ¿En una casa de cuántos metros cuadrados? Esta casa en planta baja y planta alta, después del proyecto de remodelación, tenemos alrededor de 180, 190 metros cuadrados. De inicio tenía la casa en planta baja y planta alta 70, entonces la crecimos 2 veces más, un poquito de más de 2 veces. Y pues bueno, la desarrollamos en una casa de interés social, es importante mencionarlo, que en este cuarto no pareciera que estamos dentro de esto, porque si te das cuenta, este cuarto abarca 3/4 de la planta baja de la casa original. La casa original se desplanta de 33 metros y aquí tenemos 25 metros solo en recámara principal. Entonces ya te da una sensación de amplitud, a pesar de ser una casa, pues ya no es pequeña, es una casa de 180 metros, ya es de buen tamaño, sin embargo desarrollado en 485 de frente, como por 12, 15 metros de fondo. Es que se volvió un reto porque, o sea, es una casa que tiene en planta baja un ancho de 4, 5 y en planta alta un ancho de 8. Así es. Entonces, es todavía más complicado, ¿verdad? La circulación vertical, el llegar, o sea, la clave fue el pasillo, ¿verdad? Así es nuestro vestíbulo principal, por así decirlo. Es el que articuló todo. Y entonces, ahorita me voy a fijar, la casa de al lado, o sea, su patio termina aquí en este muro. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, su patio termina en este muro exactamente de la recámara principal y esto es lo que se adquirió. Ya. De hecho, este es el muro colindante que viene desde planta baja. Abajo de nosotros está el patio de servicio. Sí. Y la parte de la terraza, que es lo que vimos ahí. Sí. La recámara principal es patio de servicio, terraza y baño. Terraza y baño. Y abarca todo el frente, que tenemos alrededor de 10 metros en la parte de atrás y ya cambia totalmente la fachada. Ya no se ve una casa de interés social. Sin embargo, los vecinos que han pasado acá se sorprenden al ver la magnitud de la casa y el espacio que se genera a través de quitar algunos muros en planta baja. Esa es la clave, quitar, ¿verdad? Quitar siempre va a ser la respuesta. Tenemos 4 recámaras en la casa. O sea, es una casa de muy buen tamaño y de muy buen servicio. Definitivamente. El dinosaurio y la cama de ejercicios. Así es. Y la escalera. Aquí la hiciste colada. Así es una escalera colada. Concreto armado. Concreto armado con huellas de 20 y una nariz. Aquí la idea que se trató es de que abarque el menos espacio posible y que nos funcione para tratar de darle mayor espacio a toda la casa habitación. De hecho, el patio de servicio de la otra casa llega hasta acá. Lo demás, estas casas era jardín y ahí fue donde tuvo la oportunidad el propietario de adquirir el terreno vecinal. Y pues bueno, el proyecto ya se desarrolla en él. De hecho, de un inicio, fíjate, cuando estábamos haciendo el proyecto todo era lineal.
porque no había el otro terreno. No había el otro terreno. Sino ya cuando empezamos a trabajar, dentro del proceso se cambió el proyecto totalmente porque... ¿Ya en obra? Ya en la obra. Ok. De hecho, aquí cambiamos un poquito lo que es la cisterna, precisamente por el proyecto, y obviamente se amplió. Tenemos el proyecto original y ya la modificación que se hizo dentro del proceso, ya en la obra. ¿Cómo lo Muy similar, ahora el patio de servicio es a lo largo y tenemos todo lo de atrás jardín. Sí lo tengo. Y dentro de... Pues todo el proceso se dio en la obra, realmente. O sea, de repente me dicen, ¿sabes qué? Nos van a vender el terreno de al lado, cámbialo. Me imagino que el vestidor era mucho más pequeño, ¿verdad? O sea, porque la recámara... La recámara estaba configurada de otra manera. Era porque ahorita la tenemos así. Era lineal totalmente. Y ahorita se amplió. Entonces, pero eso fue durante el proceso. ¿Y tenías también las 3 habitaciones? Sí. No, tenía 3, no tenía 4. Actualmente tengo 4. Por eso digo, las 3 extras. Eran 3 y un baño, y la recámara principal era con baño común, si no mal recuerdo. Pero la verdad que fue bastante bueno porque la casa sí le dio un espacio muy, muy amplio. Entonces pareciera que nos estás en una casa de interés social de 4.85 metros. Si te das cuenta, se ve una casa amplia, a pesar de las medidas y de las limitantes que tiene el propio terreno, porque la constructora desarrolla proyectos unifamiliares y hasta ahí llega el proyecto. Aquí lo que hicimos es un proyecto que se ampliara. Más residencial. Sí, que nos deja muchos aprendizajes, y uno de ellos es que entre menos muros tengas en un terreno pequeño, más amplio se va a sentir. Y más limpio. Más limpio, claro. Entonces tenemos que aprender a usar pocos muros en nuestras distribuciones. Así es, ¿verdad? Sobre todo en espacios pequeños. Digo, ya si tienes un espacio pues bastante amplio, a veces son necesarios pues estructurales, pero en estos espacios pues con unas vigas IPR solucionas bastante. ¿Que se conectan cómo con los castillos? No, aquí hicimos unas zapatas aisladas. Tenemos una cimentación de 1.20 por 1.20 y una columna alargada, doble. Okay. Y ahí soldamos una placa, dentro de la placa, pero lo importante es que tenemos apuntalado todo, porque esta es la losa original. Ay, era lo que te iba a preguntar. ¿No hubiese sido quizá más económico, más sencillo demoler? ¿Cómo lo analizas? A lo mejor, posiblemente más sencillo, más económico. No creo, porque nada más ranuramos las zapatas y pusimos la trave. Es lo único. Realmente también el trabajo no es tanto, porque si no tendríamos que haber demolido toda la casa al tirar esta losa. Y si te diste cuenta, las 2 recámaras de inicio son exactamente las mismas. En realidad lo que tratamos de hacer es con esta viga quitar lo que es el baño y la cocina. Este es el muro del baño, exactamente. De hecho, aquí estaba, si te das cuenta, la primera casa, este es el muro original. Ese es el muro original del baño. De aquí salía el baño 40, 50 centímetros más, venía en L y se desarrollaba la escalera. Entonces lo que hicimos es abrir 40, 50 centímetros, pusimos un armado de varilla de media y tenemos una zapata aislada en ambos casos, y obviamente con mucho cuidado porque aparte tenemos vecinos. Claro. O sea, más que el costo sí era trabajar artesanalmente y apuntalar todo, porque todo esto se hizo con una casa existente. Entonces, las losas de las 2 recámaras es la losa original. La idea era desarrollarla, tratar de ocupar al máximo lo que ya se tenía y que eso mismo nos funcionara para desarrollar este proyecto que tenemos el día de hoy. Arquitecto, muchas felicidades. Todo un reto. ¿Nos podrías compartir aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción de un proyecto como este? Si fuera el precio actual, porque esta casa ya tiene 4 o 5 años que la hicimos, pero yo creo que este costo estaría alrededor de los 8 o 10 mil pesos por metro cuadrado de esta casa. Bastante accesible. Sí. 8 o 10 mil pesos, todo lo que se intervino. O sea, prácticamente todos los metros cuadrados de construcción, o sea, toda la losa. Así es. Ok. Sí, aquí cabe mencionar que los materiales que utilizamos son materiales medios, entonces de alguna manera sí, hacen que se vean una casa bonita y no con materiales tan caros. Excelente. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Grupo Roni Construcciones en Facebook
Y en Instagram, Grupo Rone Construcciones. Los esperamos. Ojalá nos puedan visitar. Agradezco mucho la presencia del buen amigo Abraham Cota Paredes. La verdad es que en Morelos ya es la segunda vez que nos visita. Esperamos que nos visite más seguido. Con mucho gusto. Aquí te vamos a estar esperando y sabes que Morelos y Cuautla es tu casa. Bienvenido, arquitecto, y gracias por estar con nosotros. No, pues mil gracias. Regresaremos seguramente cada año, cuando menos. Muchísimas gracias. Gracias. Jóvenes, vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos, porque esta rehabilitación, esta ampliación lo amerita. Yo me quedo con mi terraza. Y el jacuzzi, obvio. Cota Paredes, adelante.